Juan David, ¿quién es el apóstol Pablo? Muy bien, a un apóstol, eso es importante, uno de los títulos. Pero hay un título que se magnifica en todas las cartas que él escribe, en Hechos de los Apóstoles, y es siervo. Pero ese título no le pertenece, créanme, a ningún hombre de Dios. La Biblia, cuando habla del siervo de Dios, habla de el Señor Jesús. Pueden ir a Isaías 42:1. Por favor, no vayan en sus celulares, busquen sus Biblias, despeguen las hojitas. Eso es bueno para el ejercicio hasta intelectual. Y es un privilegio. Posiblemente en 50 años no vamos a tener Biblias. 42. El versículo 1, la palabra del Señor dice así: He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Isaías está hablando proféticamente del Mesías. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesús estuvo frente a Juan el Bautista en el río Jordán? ¿Cuál fue la expresión de Juan? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y saben por qué yo recuerdo este pasaje? Porque después una voz del cielo va a declarar, mientras que una ave se reposa sobre el Señor Jesús, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia o contentamiento. Ahora, solo piensen en algo. ¿Quién está declarando que tiene complacencia o contentamiento? Dios Padre. Dios. El contentamiento de Dios es permanente y eterno, porque ese es su ser. Yo no puedo decir que Dios se contentó hoy y mañana no. Ahora, yo no puedo decir que hoy tiene contentamiento sobre un ser y antes no tenía contentamiento. ¿Por qué razón? Porque muchos dicen que Jesús no es Dios, es un gran maestro, es una creación especial de Dios. Pero el carácter de Dios nos hace meditar y pensar, Él es Dios. Pero cuando Dios envía al Señor Jesús, lo manda en calidad de siervo. Y Él está contento de todo lo que Él vino a hacer. Porque hoy yo quiero hablar de un tema que tiene mucha connotación en nuestros tiempos, en el 2024. Hablar de los siervos de Dios. Pero hay siervos de Dios que no caminan, levitan. ¿Sí saben qué es levitar? Eliana, ¿sí sabes qué es levitar? ¿Quién sabe lo que es levitar? No caminan, está como flotando. O sea, caminan en las nubes. Pero los siervos de Dios, o el siervo de Dios, él caminó en medio de nosotros. Él vivió en medio de nosotros. No lo hizo por dinero, no lo hizo por una organización, no lo hizo por una agencia humana. Lo hizo por la voluntad del Padre. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Ahora, cuando continuamos en Isaías 42, versículos 2 y 3, dice: no gritará ni alzará su voz, ni hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará pabilo que humee. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni se desmayará hasta que se establezca en la tierra justicia, y las costas esperan su ley. ¿Cuál es la preocupación o la misión del siervo? Estar al servicio de la voluntad de Dios, de la ley de Dios. Y dice que él no descansará hasta que la ley de Dios gobierne toda
la tierra. ¿Por qué yo le cito esto? Porque a veces nosotros pensamos que el siervo de Dios es el que o no dice nada y se deja de todos y está orando en silencio con una paciencia más allá de una comprensión, con un silencio que permite muchas veces todo. Ahora, ¿ese fue el carácter de Jesús? No. Él tuvo que alzar muchas veces su voz, porque él predicó en el mar de Galilea. Yo no me imagino que uno, amados hermanos, o sea, ustedes se imaginan, no, las ilustraciones que él da, el sermón del monte. En cada predicación que él tuvo fue muy contundente. Ojalá hubiera por ahí uno o que otro religioso. Y él estaba al servicio del Dios Padre y de la voluntad de Dios Padre y de la ley de Dios. Y él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y no tuvo temor de llamarle la atención a las personas que obraban mal. Y él encontró unas personas en el templo. Yo me imagino que si él entrara 2024 al templo, no habrían cambistas. Porque a los cambistas, ¿quiénes eran? Los que cambiaban monedas por monedas del templo, porque los mismos sacerdotes idearon un plan. Necesitamos un buen negocio, no vamos a aceptar monedas, sino las que se hacen en el templo. Y usted sabe que cuando uno compra divisas, uno tiene un porcentaje de ganancia por el cambio. Y él entró al templo y los encontró. ¿Y qué hizo? Tiró sus mesas, sacó su látigo y los golpeó. ¿Por qué? Porque dice, el templo es casa de oración. Él estaba al servicio de Dios, de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios. Entonces, si usted solo piense, Jesús va a entrar, ¿y cómo lo encuentra? Con su Biblia abierta, atento, o hablando, o durmiendo, o consultando el celular. ¿Qué cree que haría el Señor Jesús? ¿Qué haría Eliana? ¿Le quitaría el celular? ¿La echaría de la iglesia? Y lo hizo con los cambistas. Eso es muy interesante. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, 1 Corintios 11, si usted quiere ir conmigo. Primera de Corintios está después de Romanos. El versículo 1, no, pues sí, versículo 1 dice, os hablo, hermanos, porque todo os acordáis de mí. Perdón, os alabo, sí, gracias, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Y retenéis las instrucciones tal como las entregué. ¿Ese es el versículo 1 o el versículo 2? Versículo 2. Ese es el versículo 2. ¿Cuál es el versículo 1? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Por qué yo les quiero decir esto? El Señor Jesús, el Hijo de Dios, Dios con nosotros, Emmanuel, estuvo caminando con nosotros y nos dijo que la vida cristiana era posible. Y Pablo se está refiriendo al Cristo encarnado. Les está diciendo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ahora, si ustedes quieren, busquen Filipenses capítulo 3, versículo 17. Eliana, ¿tu Biblia tiene Filipenses? Dice, hermanos, Filipenses 3:17. Hermanos,
sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Por qué, mis amados hermanos, yo estoy preocupado e incisivo con estos temas? Porque la Biblia los presenta. Todo lo que estamos viendo de Pablo es porque él nos dejó un derrotero como siervo de Dios. En ninguna parte dice, sed imitadores de mi apostolado, ni de mi pastorado, sino de mi conducta. Él enfermó y no se quejó, se quedó sin plata y continuó. Vio la adversidad y siguió. Y a lo que tuvo que renunciar, renunció. Porque él dijo, todo lo que yo veo en este mundo, aunque me da muchas cosas, yo las dejo porque son como basura. ¿A dónde yo quiero ir, mis amados hermanos? Los textos que hoy vamos a estudiar, y no los he leído, porque ya los habíamos leído antes, y los vamos a leer poco a poco, nos van a poner en la conducta del verdadero siervo. Ese es el título de la predicación, el verdadero siervo. Pensando en Cristo, pero también pensando en Pablo y pensando también en nosotros. Y no estoy pensando en un título dentro de la iglesia. Porque Dios llamó a los ancianos, ancianos. Y los ancianos, hay dos tipos de ancianos. El pastor que enseña teológicamente, que la Biblia dice que es digno de doble honor, al cual se le da una ofrenda, una remuneración, porque él se preocupa de enseñarte en la palabra del Señor. Y el otro anciano o pastor que está preocupado de pastorear la iglesia. Los ancianos tienen un trabajo silencioso de ser el puente entre los hermanos de la iglesia y los pastores, los que enseñan la palabra de Dios. Y hoy tenemos que mirar qué es realmente un verdadero siervo. Hemos hablado a lo largo de la predicación de Hechos de los Apóstoles algunas características, porque son innumerables. Los requisitos básicos están en Timoteo y en Tito. Pero hoy vamos a hablar de el verdadero siervo, pensando en Cristo, pero también pensando en el apóstol Pablo. Entonces vamos a leer los versículos 17 al 20 de Hechos 21. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, ahora yo quiero que noten qué es lo que estoy leyendo. Es que algunos escriben, no sé si escriben la palabra de Dios, pero lo que yo quiero que sepan, ¿quién está hablando aquí? Dice, cuando llegamos a Jerusalén. Lucas. Muy bien, el autor de Hechos dice, Lucas, muy bien. Cuando llegamos a Jerusalén, o sea, él llegó con otras personas, los hermanos nos recibieron con gozo. Solo piensen en esto. Ya Pablo venía de regreso de su tercer viaje misionero. Había caminado, había andado en barco, había ido a lomo de bestia. Ustedes no piensen que algunos se quejan porque vienen en Transmilenio. Uy, pastor, eso es duro. Otros vienen en su propio carro y también les parece duro. Otros viven a cada 15 minutos y también les parece duro. Pablo está llegando realmente molido. Y los ancianos que se encuentran en el mismo lugar, habla de una pluralidad. Solo piensen, ellos dejaron sus casas. Allá no había Transmilenio, no había Zip, no había moto, no había carro. Ellos, si acaso, venían a pie o a golpe de bestia. Camello, mula, caballo era lo menos ordinario allá porque era demasiado costoso y no era lo habitual. Pero acá dice que todos estaban con gozo.
La palabra gozo es alegría de verse, de estar ahí. Dice, y al día siguiente, o sea, venían a un retiro, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaba reunido con todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos le oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. Entonces, el tema de hoy es el verdadero siervo. Punto 1. Trabaja en equipo. ¿Quién era Pablo, mis hermanos, nuevamente? Muy bien, era un apóstol. ¿Quién más era Eliana? Pablo, el apóstol Pablo. Un siervo de Dios, él también lo dice, muy bien. Pero una de las características que él tenía, él era que era un mentor de pastores. O sea, era un hombre que Dios lo había llamado a formar el carácter de otros pastores. Nosotros lo sabemos. Ahora, el carácter, ¿cómo se forma? Cuando alguien camina con uno. Pablo no iba a visitar a los posibles candidatos al ministerio. ¿Qué hacían los hermanos? Dejaban todas sus cosas y venían donde estaba el apóstol Pablo. Ahora miren lo interesante de él, y yo quiero que nosotros meditemos en algunas pequeñas cositas que yo tengo anotadas aquí de lo que significa trabajar en el reino de Dios. Porque muchos de nosotros decimos que amamos la iglesia, llamamos el servir a Cristo y amamos nuestra fe. Usted se va a identificar por lo menos con 5 características en este primer punto si usted ama de la manera de un siervo de Dios. Estos versículos no nos van a hablar solamente de Pablo, sino nos habla de un equipo de trabajo que dejan todo en cuanto Pablo llega. Ahora, no sabemos si llegó un viernes, un sábado, un domingo, un día del Señor. No, fueron convocados y todo lo dejaron. Porque miren, hay una prioridad en el corazón del creyente y es la voluntad de nuestro Dios. Si usted no es coherente con... Miren, algunos me dicen, pero... No algunos. Mi esposa el otro día me dijo. Me dijo, mi amor, pero tú tienes que entender a los hermanos. Es que tú eres el pastor, entonces tú te gusta enseñar, te gusta estudiar la Biblia, te gusta... A los demás no. Oigan, yo me hice una pregunta. Yo me hice la siguiente pregunta. Yo he visto que a los gallos les gusta el maíz y a las gallinas también. ¿Por qué les gusta el maíz a los gallos y a las gallinas, Eliana? Porque esa es su comida, eso es su alimento. Y cuando uno va a cada animalito y cada especie, les encanta lo que por su especie es naturaleza comer. Para el creyente, esto es alimento. Hoy en día vivimos tiempos tan difíciles que tienen comezón de oír. Prefieren ver una serie o maratonear con una serie. ¿Quién ha maratoneado? ¿Qué significa eso? Entró en la feria y dice, ¿cómo es? 3 temporadas, 11 capítulos. Y es, me la acabo porque me la acabo. Y uno llega a 2, 3 de la mañana con el ojo pelado. Y le está doliendo la cabeza que le está diciendo, duérmete, y el otro está así. No, es que está interesante. Les pregunto, ¿les pasa lo mismo con la escritura y la palabra de Dios? Porque al siervo de Dios le tiene que encantar esto. Si no, hay algo mal en su chip. Hay que resetear.
formatear. Y cuando usted está madurando en la fe y creciendo en la fe, usted empieza a querer estudiar y conocer. Y cuando usted se empieza a apartar de la fe, le empieza a encantar el mundo. Ahora, no estoy diciendo que no vean televisión o una serie o una película, qué sé yo. No, háganlo si quieren. Pero por naturaleza el creyente le debe gustar la palabra de Dios. Y para que nos guste la palabra de Dios y estudiarla, el Hijo de Dios, el siervo de Dios, tiene algunas características. Quien trabaja, o sea, quien sirve, es una persona hospitalaria. ¿Por qué razón? Yo quiero estudiar la palabra y quiero compartir la palabra. Saben, el corazón de uno arde, invita a fulano, a mengano. Yo me acuerdo cuando yo llegué al Evangelio, yo tenía 5 grupos de estudio de Biblia. 3 en mi casa, 2 fuera. Lo tenía con testigos de Jehová, con mormones, con ateos, con mundanos. Y tenía también mi trabajo. Y no era ni pastor, ni candidato a pastor, ni siquiera diácono, no, nada. Tenía sed de Dios. Pero ¿saben qué tenía que hacer acá en la casa? Ser hospitalario. Un hermano, a son de queja, dijo lo siguiente: es que usted lo único que sabe invitar es chocolate y pan. Y me conocía hace 7 años y él conoció el Evangelio en esta casa. Quien trabaja en equipo es hospitalario. No dice, uy, qué pereza, llegó el pastor. Mi amor, levántate. O llegaron los hermanos. A propósito, ayer vino el presbítero Jairo con José Miguel a saludar, con el papá, les dejó saludos. Gracias. Quien trabaja en equipo, segunda característica, sabe sujetarse. Miren, nuestro pasaje nos presenta esas 2 cosas aquí maravillosas en Hechos 21, 17. ¿Cuál es la característica de un siervo de Dios? Quien trabaja, puede poner entre paréntesis al lado del trabajar, sirve, o sea, sirve para algo y sirve siempre, y sirve bueno, no a veces, sirve, o sea, quien trabaja, trabaja en equipo. Pero ¿cómo lo hace? Primero tiene que ser hospitalario, o sea, no pone la mala cara. Y quien trabaja en equipo también sabe sujetarse. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Uno abre la puerta, ¡qué bueno te vi! No, uy. Y la novela. Y el partido, ojalá haya partido. O el festivo, ¿no? O vamos a comer, hay que... No, o escondan la comida porque es que llegaron. Porque como no alcanza... ¿Qué dice aquí? Ellos recibieron con gozo. Al día siguiente Pablo entró, dice, con nosotros a ver a Jacobo, y hallaron reunidos a todos los ancianos. ¿En qué iglesia nos encontramos? Aquí, de acuerdo a esta historia, en la iglesia de Jerusalén. ¿Y saben qué me llamó la atención? Que solo hubieran ancianos. La palabra anciano aquí es presbítero, o pastores, o obispos, son sinónimos. Acá habían ancianos, o pastores, o obispos, ¿sí? Eso es claro. ¿Quiénes no estaban en la iglesia de Jerusalén en este momento? Si uno se va a Hechos 15, echa un ojito, ahí estaban los ancianos y los apóstoles. No, anciano o presbítero es lo mismo. Anciano, presbítero o pastor o obispo es el mismo título para los 3. Listo. Pero si uno compara Hechos 21 con Hechos 15, en Hechos 15 estaban los apóstoles más los ancianos. En esta oportunidad ya no hay apóstoles. Sin embargo, el único apóstol es Pablo. Y sin embargo, él no ejerce ningún tipo de jerarquía o poder. ¿Por qué razón? Porque, miren, queridos hermanos,
cuando en una iglesia hay uno solo arriba del pináculo, ese es un pequeño papa, un pequeño Dios. Y los dioses humanos y los papitas humanos se equivocan. Uno que necesita una pluralidad de ancianos, de pastores. Y oremos para que el Señor en nuestra iglesia no sea una retórica de aquí, sino que nazcan verdaderos siervos de Dios que hagan esa labor. Acá Pablo nos muestra que habían reunido todos los ancianos. Cuando dice la palabra todos, ¿falta alguno? No. Hoy pudiéramos decir, ¿están todos los ancianos? No. ¿Por qué? Porque faltan. Falta uno. Nuestro presbítero, nuestro anciano Rafael, por alguna razón no llegó. No sé de él, pero le pregunté y no ha visto el mensaje. Como pastor lo debo de hacer y yo normalmente me preocupo por ellos. Pero miren, quien trabaja o sirve en equipo, ¿qué tiene que ser? Primero, hospitalario. Segundo, saber sujetarse. ¿Sujetarme qué implica, mis amados hermanos? Que yo no considero que soy más ni menos de los demás. La sujeción es voluntaria. Como hermanos, como amigos. Yo le decía ayer a uno de mis diáconos, le decía, es que yo no puedo decir, vamos a hacer esto, si yo no cuento con todos. Yo no puedo imponer actividades. Yo no puedo imponer porque yo no soy el mandacallar, yo soy un siervo de Dios con todos. O nos unimos todos y hacemos la obra de Dios, o cerremos esto y dejemos que el diablo haga lo que quiera hacer. Es verdad. Pero fuimos llamados a ser siervos de Dios, siervos del reino de Dios, y estamos al servicio de la palabra de Dios. Por tanto, somos hospitalarios, nos sujetamos. Y miren lo interesante que este pasaje nos va a decir también. Quien trabaja en equipo rinde cuentas. ¿Ustedes saben qué es rendir cuentas? Es contar. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estoy planeando hacer? No es, amados hermanos, lo que pasa es que el domingo pasado no estuve porque viajé. Uy, pastor, ¿y dónde estuve? No, es que estuve en México. Y estuve predicando, sí, pero no, muchachos. ¿Cómo se busca la guía del Señor? Rindiendo cuentas. Porque yo tengo que planear las cosas. No, esto no se maneja en una élite o superélite de super ungidos, sino en la comunión de todos los hermanos. Un papá que le dice a mi amor, no puedo estar esta semana porque del trabajo me enviaron a hacer tal cosa, pero igual le dice eso a sus hijos, ¿o no? Y les cuenta, no es que, y el papá, ¿por qué no llegó? No sé, voy a llamar. ¿Sí? No, es que algunos pensamos que así funciona la iglesia. Es que rendir cuentas y sujetarse es parte del carácter de un siervo de Dios. Hoy, por decir temprano, nuestro hermano Javier me puso una nota. Pastor, perdone nuestra rebeldía, estamos viajando. Ore por nosotros. Pero eso implica su madurez. Saludos a la iglesia. Y yo se lo comento a la iglesia. Dentro de 8 días, o sea, ¿qué estamos cuidando? Nuestro honor. No, somos siervos de Dios. Quien trabaja en equipo sabe ser hospitalario, sujetarse y rendir cuentas. ¿Qué es rendir cuentas? Contar, decir. Y miren, y quien trabaja en equipo también sabe oír. Lo que yo les decía, uno ve al presbítero llegar solo. Y uno puede, si uno se queda callado en la cabeza de uno, en el corazón de uno, pasan muchas cosas. De hecho, uno sabe que viene un puente, Jueves Santo, Viernes Santo, uno dice el próximo domingo, ¿quiénes van a viajar y se van de puente, de paseo? Y uno sufre. Y uno más o menos ya tiene como la idea. ¿Y qué uno puede hacer? No.
Amados hermanos, aprendamos a rendir cuentas, a contar, a decir, somos familia de Dios. Es que eso no es un dicho coloquial. No es algo que es un cliché. La Biblia dice que somos hermanos y estaremos en la eternidad. Queremos crear y fomentar lazos. Entonces, quien rinde cuentas también debe saber oír. Y quien trabaja en equipo comparte su vida. Y miren, se los puedo comprobar con los textos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Eso no fue una sorpresa, ellos ya sabían. Ahora, algo que me pareció curioso es porque también Pablo venía con una compañía de hermanos, porque él traía una ofrenda a los hermanos que tenían necesidad. O sea, ellos venían no solamente trayendo el mensaje de Dios y todo lo que se había hecho, sino también venían a apoyar la iglesia. Dice, al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos con todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. ¿Saben qué me pareció? Pablo nunca dijo, oigan, yo soy acá el pastor, entonces yo no les voy a decir a ustedes porque ustedes pueden que sean muy inmaduros. No, yo he tenido esa desagradable experiencia de que no me cuenten o que no contemos. Y la Biblia, ¿saben qué dice? Que el siervo de Dios debe ser transparente. Debe ser como una carta abierta, sin maquinaciones escondidas. Él dice que él contó una a una todas las cosas que habían sucedido. Yo les pregunto, ¿ustedes son así? ¿O son de esas cartas que tienen letras grandes y letras tipo hormiga? No, hay personas que escriben así, no, querido diario, hoy es un día bendecido, letras grandes. Y en sus pecados esas son como taquigrafía. ¿Quién sabe lo que es taquigrafía? Somos de la misma época. Juan David, ¿qué es taquigrafía? Antiguamente, generaciones atrás, había un curso donde se nos enseñaba a que con ciertos símbolos uno reducía una frase o una oración en un solo símbolo. Y una secretaria tenía que estar preparada para que cuando el gerente o su jefe inmediato le dictara, ella pudiera copiar rápidamente y luego transcribirlo en el documento que se iba a hacer, un acta, una carta, cualquier cosa, pero ella escribía en taquigrafía. Aquí lo que vemos es que Pablo les cuenta con detalle, y si nosotros vemos los versículos anteriores, ¿por qué Lucas pudo recordar, corregir y ser asertivo en lo que escribió? Porque contaba con detalle. A mí me han juzgado mucho, me dicen, no, es que usted es muy abierto. Me dice, usted no debe contar las cosas. Yo tengo personas que, no, es que su honestidad es muy peligrosa para usted mismo. No, yo quiero que sepan lo que hay en mi corazón. A veces uno dice, hay personas que hablan tan bonito y caminan tan bonito, y lo que tienen un caldo de cebollas, ajos dentro de sus corazones. ¿Y cuándo sale eso? Cuando tú golpeas ese corazón. Y uno se sorprende, todo eso tenía guardado. No, queridos hermanos, cuando usted saca de su corazón y cuenta las cosas y pone al día sus cosas, ¿saben qué pasa? Este cerebro hace algo maravilloso. Olvida. Olvida. Cuando usted lo guarda y lo acumula, ahí se queda, hasta que un día usted lo tiene que sacar.
Amados hermanos, el siervo de Dios trabaja, entre paréntesis, sirve en equipo. ¿Qué significa eso? Que debe ser hospitalario, sujetarse, rendir cuentas, saber oír, compartir su vida. Si usted no tiene esas características, difícilmente va a poder servir. Grandes líderes de hoy en día son todo lo opuestos a esto. Simplemente tienen un lugar en un púlpito, son famosos, pero uno no sabe nada más de sus vidas. Porque la segunda característica del siervo de Dios, ese es el punto 2, es trabajar en humildad y mansedumbre. Hechos 21, versículo 21 y al 23 dice: yo solo quiero que vean lo que pasa en esta historia porque es muy importante. Dios la dejó para nosotros. Pero se les ha informado en cuanto a ti. Miren, ahora uno de los ancianos toma la voz. Ya escucharon a Pablo, ya recibieron el informe. Ahora ellos van a opinar. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen una obligación de cumplir voto. Les voy a explicar un poquito. Pablo dijo, vengan, en el tercer viaje misionero visité esta iglesia, encontré esta otra, la iglesia va muy bien, estamos predicando sobre Cristo. Él lo hizo con toda honestidad. Sin embargo, los ancianos ya tenían noticias de Pablo. Y miren, los siervos de Dios tienen que poner las cosas en la mesa. Habían rumores sobre Pablo no buenos. De hecho, lo estaban acusando de blasfemo y apóstata. Y uno dice, revisando los textos, revisando sus cartas, no hemos encontrado herejías de Pablo. Todo lo contrario. Los rumores sobre su ministerio era para cuestionar su enseñanza, para cuestionar su autoridad, y lo que le estaban diciendo era, usted está trabajando en vano. ¿Usted qué pensaría? Diácono Mario, ¿cuántos años tiene usted acá en la iglesia? 8. Y si usted encuentra un rumor por ahí que usted es un apóstata, que está enseñando mal, ¿cómo se sentiría? Acusado. Sí, pero si usted sabe que no es así. Ofendido. Cualquiera se ofende. O le preguntaría, explíqueme. No, pero que lo hagan sus ancianos, sus pastores. No, es que pasa eso. A mí me ha pasado. Yo he encontrado personas que han dicho cosas de mí que ni yo mismo me las creo. Yo digo, ¿dónde está ese tipo? Cuando son buenas y cuando son malas. De las dos yo he encontrado. A ver, que dicen cosas tan buenas que uno dice, oiga, ¿y dónde está ese Juan? Porque yo no lo conozco. ¿Sí? Yo me acuerdo que una vez una hermana, uy, es que usted es un esposo tan amoroso, tan cariñoso, lo soporta. Mi esposa ya está haciendo caras, ¿ya ve? Está diciendo como que ¿dónde está? No, yo soy un hombre común y corriente, como todos nosotros. Amo a mi esposa, es verdad. Lucho con pecados también. Pero tampoco no soy un hombre malvado ni un hombre santo, inmaculado. ¿Por qué yo les digo esto? Porque cuando uno, mis amados hermanos, estamos sirviendo al reino de Dios, es inevitable que las personas levanten falsos rumores sobre nosotros. El otro día una hermana me llama y me dice, pastor, es que vino un personaje, no voy a decir el nombre,
y dijo que yo estaba en contra de la iglesia, destruyendo la iglesia. Pues yo le dije, usted me conoce. Yo le dije, usted me conoce hace más de 10 años. ¿Cuándo lo he hecho? ¿Me he visto publicar algo? No, nada. No, me dijo, pastor, no se preocupe, lo invito a almorzar a mi casa, quiero que venga con su esposa. Yo le dije a mi esposa, vamos a ir uno de estos días. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Es un rumor. Haga usted la obra de Dios. Y miren, muchos son y caen como instrumentos en manos del diablo para ir en contra de la obra de Dios. Y Pablo no era la excepción. Pero ¿cómo tiene que resolver un siervo de Dios? Con humildad y mansedumbre. ¿Qué significa eso? Que si por fe está viviendo y está trabajando, él sabe que eso no es en vano. Yo quiero que usted mire, o sea, usted no piense que porque usted predica en su trabajo todo el mundo le va a decir, oiga, buen siervo. No, van a levantarse rumores de todo tipo y lo van a acusar, porque un verdadero siervo de Dios sirve a pesar de los sufrimientos e insultos. Uno se tiene que sobreponer. ¿Saben cuál es la vacuna que uno usa? El amor, el perdón, la misericordia. ¿Cuántos hermanos llegan acá animados y no lo desanima el pastor, no lo desanima la prédica, pero a veces lo desanima un hermano que lo trata mal, que lo saluda mal, Pero si usted es un siervo de Dios, una sierva de Dios, ¿qué tiene que hacer? Reponerse en humildad y mansedumbre, sabiendo que si sirve por la fe, no trabaja en vano. Si sirve a pesar de los sufrimientos e insultos, sepa que a su Señor lo insultaron y lo acusaron injustamente. De Jesús, que no dijeron que era comedor y bebedor. Bueno, ¿quién pues iba a las bodas de Canaán? ¿A cuánta boda habrá ido? Estuvo en la casa de Zaqueo, lo que nosotros vemos en la Escritura. Pero hay cosas de Jesús que no nos contaron. ¿Pero qué le levantaron? Falsos rumores. ¿Qué le dijeron? Es que con publicanos y con prostitutas anda. ¿Y andaba con ellos? ¿Los visitaba a ellos? Pero era buscando sus almas. Un verdadero siervo de Dios tiene que empezar a entender que está viviendo por fe. El chaleco blindado contra los falsos rumores se lo empieza a dar Dios. Porque miren, es que aquí se está levantando el falso rumor en una reunión de consistorios de sus amados hermanos que le conocían, que sabía que predicaba, que anunciaba. A pesar de su verdadera enseñanza y de amor por la Escritura y del valor de la ley, Pablo fue acusado, calumniado. Le dijeron blasfemo. ¿Saben qué significa ser blasfemo? Alguien sacrílego, irreverente y apóstata. Alguien que repudia, traiciona, abandona la fe. Pero ¿qué tiene que hacer una persona en eso si es un siervo de Dios? Alguien que es un verdadero siervo. Ahora, cuando yo digo un verdadero siervo, es un verdadero siervo o sierva. ¿Por qué razón? Porque estas cosas pasan. Si usted tiene más de 6 meses en la iglesia, ha tenido que pasar por alguna de estas. Alguien te miró mal, alguien no te saludó, alguien te pasó de largo, o peor, escuchaste que estaban hablando de ti. Pero ¿qué tú dices? Mi vida le pertenece a Cristo, Dios me puso aquí, vamos a salir adelante. A no ser que hayan problemas de doctrina en la iglesia o de que no se censure el pecado. Hay situaciones bíblicas para apartarse.
¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque el verdadero siervo, el verdadero hijo de Dios está dentro del reino de Dios trabajando con sinceridad de corazón. Está trabajando por las personas que Dios dio para pastorear. No es solamente el pastor que pastorea, no es solamente la palabra que pastorea. ¿Ustedes sabían que la iglesia pastorea? Que la iglesia santifica. La iglesia saca lo peor de ti, pero también forma lo mejor de ti. Nosotros sabemos del éxito de Pablo. Iglesias fundadas, hombres de Dios discipulados. Sin embargo, el rumor que llega es: oye, tú estás enseñando que abandonen lo que Moisés enseñaba. Los ancianos de la iglesia. Miren, cuando Pablo escribió a Corinto, 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, humildad y mansedumbre. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Miren, queridos hermanos, acá está mi hija, está su esposo, y yo puedo amarlos, invitarlos a comer, pasar un rato chévere, metérmelos al bolsillo, y ellos estarían aquí simplemente por conveniencia. Pero yo, como creyente, no como pastor, ¿qué debo de hacer con mi hija y con el que es mi hijo político? Predicarles el evangelio, orar por ellos, animarlos con la verdad del evangelio. ¿Cuántas personas quieren comprar el favor de sus familiares queridos sin decirles: venga, el lugar de encuentro el domingo es acá en la iglesia? No es en un restaurante, no es en lugares turísticos, no es en una finca. ¿Dónde es? En la iglesia. Y mi oración es esa, yo verlos cada domingo aquí. Mi mamá casi todos los días me dice: ay, saludos a Nicolita, ya está casada, ¿cierto? Y te visita. Mamita, yo no extraño su visita, ella ya tiene su hogar. ¿Dónde la quiero ver? El domingo aquí. Así sea 5 minutos que me salude. Pablo nos muestra que este es el camino. 1 Corintios 1:23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Gálatas 6:14: pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Saben qué me separa entre el mundo? Y con esto yo puedo decir a veces: mis hermanos biológicos, mis parientes biológicos, es la cruz de Cristo, mi fe cristiana. Muchos, por yo ser cristiano, simplemente dejaron de ser mis amigos, me bloquearon. Queridos hermanos, el verdadero siervo de Dios trabaja en humildad y mansedumbre, porque trabaja por la fe y no trabaja en vano. Sirve a pesar de los sufrimientos y de los insultos. Sirve para agradar únicamente a su Señor. Si usted acá me dice que se va a ir, que porque lo miraron mal, porque lo insultaron, porque lo robaron, oiga, eso no hicieron también con nuestro Señor. Si se va a ir, dígame porque estoy predicando herejías o porque acá no hay cristianos. Dicen: no, es que soy el único cristiano. Pues ahí yo le hallo razón. Si acá todos aullamos y nadie bala, Juan David, ¿usted bala o no bala? No, cuando digo bala, recuerden que las ovejitas dicen: ¡meh!
Balar. Para que me entiendan la ilustración. O sea, todos aquí deberíamos estar hablando el lenguaje de Cristo. Y sirve para agradar únicamente al Señor. ¿Por qué estamos aquí? Porque el Señor nos añadió. La Biblia dice que cuando a ti te da la fe, te añade a una iglesia. La cultura, la religión no es lo que nos debe de unir, ni el apellido. Amados hermanos, miren lo que está pasando aquí. Porque el verdadero siervo de Dios trabaja para agradar únicamente al Señor, pero también no procura gloria humana. O sea, no es para que a mí me quieran. Yo he recibido buenos consejos de algunos de ustedes. Pastor, sea más suavecito, piense en el que visita. Porque es que para el que visita esto está muy duro. Oiga, pero el mundo es el mundo. Y el mundo te consume. Oiga, ¿ustedes han visto alguna vez en un prostíbulo disimular que son prostitutas? O en un bar dicen, no, acá bebemos bebidas que te alegran. No, ahí dicen claramente, el alcohol es dañoso para la salud. No, ellos no tienen ninguna objeción. Y el que te vende el perico, la droga o la coca, no está diciendo, no, es que yo soy tu amigo y te doy la píldora de la felicidad. No, te dice, yo te vendo bazuco, marihuana o lo que sea. Nadie disimula. Amados hermanos, 1 Corintios 9:20, miren lo que Pablo dice. Cuando estoy con los judíos, vivo como judío, para ayudarlos a creer en Cristo. Por eso cumplo la ley de Moisés, aunque en realidad no estoy obligado a hacerlo. ¿Saben por qué yo les voy a decir esto? Porque los ancianos en Jerusalén le dicen a Pablo un consejo que por lo menos yo no le daría. Si ustedes entendieron el texto, dicen, venga, hay un rumor, Pablo, sobre ti. ¿Cuál es? Que tú estás enseñando a apostatar de lo que Moisés enseñaba, de la ley. Entonces, ahí vienen los versículos 23, 24, 25 y 26. ¿Saben qué le dice? Miren, para que los judíos que están allá afuera, que en cualquier momento se reúnen y te van a venir y te van a apresar y te van a querer matar, hay que agradarlos. Entonces miren, acá hay 4 personas que han hecho un voto de nazareato. Según Números capítulo 6, nosotros cuando vemos estos textos, no es para que lo miren ahorita del 13 al 20, el voto de nazareato había que hacerlo de algunas maneras particulares. Una de ellas, por cada persona que hacía el voto, tenía que llevar 2 ovejos. ¿Cuánto vale cada ovejo aproximadamente hoy en día de un año? Unos 300, 400 mil pesos. Sobre eso había que llevar un carnero adulto, ¿sí? Sobre eso había que darle el pan, había que llevar un pan, había que llevar una torta y había que darle de comer a las personas que iban a hacer el sacrificio. Y dice, acá tenemos 4. El consejo de los ancianos a Pablo, están hablando mal de ti, están diciendo esto, nosotros no creemos esto, pero para curarnos en salud de lo que dicen los otros, por favor, págales a ellos su voto. Y que vean que tú todavía amas la ley de Dios, la ley de Moisés. ¿A dónde yo quiero ir? Porque la humildad y la mansedumbre no tiene que ver con vender nuestros principios. Ahora, yo no voy a juzgar a Pablo, acá está la palabra de Dios y tengo que predicar dentro de 8 días. Hay algo que sí sé que hace el verdadero siervo de Dios. Este es el punto 3, trabaja constantemente. Entonces voy a repetir, porque el verdadero siervo de Dios, punto 1, trabaja en equipo. Ya les he enseñado eso. Segundo punto. Señor, trabaja en humildad y mansedumbre. Y el tercer punto es trabaja constantemente.
O sea, a pesar de las circunstancias, hayan muchos, hayan pocos, haya mucha aprobación, poca aprobación, mucha salud, poca salud. Cada en la mañana le decía a mi esposa, me está doliendo la muela, espero que no se me empeore. Y entre la presión de lo que voy a predicar y lo que es el día del Señor, me olvidé de tomar la pastilla y ahí está el dolorcito. Pero hay que seguir adelante. ¿Qué tal? Anciano, le tocó predicar, me está doliendo la muela. No, hay que trabajar constantemente. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque el siervo de Dios no trabaja por plata, no trabaja por reconocimiento, no trabaja porque se den las cosas. Sirve desinteresadamente. ¿Ustedes lo ven en Pablo? Claro que sí. Y esto es una verdad a considerar si somos siervos de Dios. No estamos en la iglesia por dinero, por gloria, por bienestar. Estamos para agradar al Señor. Estamos dando de lo que Él mismo está haciendo en nosotros. Frente al consejo de los ancianos, como les digo, yo no estoy aquí para juzgar, sino para contarles lo que está acá en el texto. Porque a mí se me hace, o sea, es como decir, venga, acá tenemos unos vecinos católicos romanos y lo van a matar, te van a llevar preso. Por cierto, cuando uno tiene gobiernos progresistas, se empiezan a silenciar a los pastores. En México, en la ciudad de Chiapas, están cerrando las iglesias y matando a los pastores. Ya el presbiterio en México está orando por esta ciudad. De hecho, donde yo me han invitado para ir, tengo que llegar a Ciudad de México y de Ciudad de México tomar otro vuelo para ir a Comalcalco. Entonces yo dije, más económico es ir por bus. Pues llego a Ciudad de México y me voy en bus. Me dijeron, no, pastor, no vaya porque va a pasar por Chiapas. Y puede que no salga. Está la situación difícil. Mejor tome su vuelo. Pero uno tiene que seguir trabajando constantemente. Ahora, ¿qué me parece interesante de Pablo para entender por qué Pablo sí va a aceptar el consejo de estos ancianos? Y de su dinero, para los 4, va a aceptar el voto de nazareato y los va a acompañar para querer agradar a los judíos. Y yo quiero que esto no se les olvide porque la historia continuará el próximo domingo. Cuando él escribe a la iglesia de Corinto, le dice, cuando estoy con los judíos, vivo como judío. No está diciendo que haga prácticas antibíblicas. Está diciendo que hay cosas de los judíos que uno puede hacer. Yo siempre les he dicho, si uno puede andar con católicos, de hecho yo les predico con la Biblia católica. Porque ellos oran, ellos leen la Biblia. ¿Qué es lo que yo no hago? Orarle a María. Si ellos van a empezar, Santa María, Madre de Dios, yo no oro así, ¿ustedes sí? Estoy predicándole a una testiga de Jehová y lo estoy haciendo con la Biblia de ella. Pero yo no puedo caer en que te voy a acompañar al salón del reino. No, es que así se llama el lugar donde ellos se reúnen. Pero acá Pablo está diciendo que él se hacía judío, que hay cosas de la cultura y de la vida que uno puede compartir. Dice, vivo como judío para ayudarlos a creer en Cristo. O sea, él cuando está con ellos está esperando la oportunidad no de compartir su comida, no de compartir su bebida, sino de compartirles de Cristo. Dice, por eso cumplo con la ley de Moisés, aunque en realidad no estoy obligado a hacerlo. O sea, él cumplía cosas de la ley de Moisés que no eran pecaminosas. Y recordemos que está en una época de la transición. Entonces él decía, bueno, yo no veo pecado en llevar las ovejas, los corderos, y les voy a aprovechar y les voy a decir que esto se puede hacer, pero ya no es necesario. ¿Por qué no es necesario llevar sacrificios? Porque el verdadero sacrificio ya fue a la cruz,
Ya murió, ya resucitó y les explico. Romanos 15, versículos 1 al 6 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. No vaya a salir alguno, no, pastor, es que el viernes me fui con mi amigo, lo acompañé, me tomé 15 cervezas, un whisky y no llegué a la casa. No, es que alguno podrá usar este texto para eso. Es que quería predicarle a Cristo. ¿Y dónde quedó la predicación? No hubo tiempo. Vuelvo y repito, Romanos 15, versículos 1 al 6. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Yo no me escandalizo del otro. Yo sé en qué está. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. A mí me ha pasado con mi esposa, nos han invitado a un lado, mi amor, vamos, saludamos, el Señor les bendiga y me voy. Claro, ahí uno la piensa, ¿no? Me invitaron a un matrimonio. Voy, saludo, llevo el regalo. No me puedo quedar. Yo no dice, ¿ya qué vine? Pues a agradar al prójimo, pero yo no me voy a poner en la complicidad porque sabe Dios qué pasará. Dice, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, yo sé que se rieron algunos de las fiestas, de acompañar a fiestas, pero ¿qué tal acompañada? No, es que, pastor, el próximo domingo la familia se va a reunir. Es que es el cumpleaños del abuelo. Amados hermanos, estamos llamados a trabajar constantemente, no para nosotros, y sí, desinteresadamente, pero buscando la gloria del Señor. Siempre, siempre. Acá hay un texto que nos va a ayudar un poquito. 1 Corintios 7, 32, 34. ¿Qué es más fácil? ¿Que un soltero está en la iglesia o que un casado está en la iglesia? Un soltero. No, humanamente uno dice el casado, porque el casado tiene muchas cosas por qué luchar. Pero ¿saben qué dice la Escritura? Que los que deberían estar sirviendo más en la iglesia, ¿quiénes son? Los solteros. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. Oiga, explique. De cómo agradar a su mujer. No está diciendo que está dedicado a las cosas del mundo, sino que hay un aspecto de la vida y que el esposo tiene que estar preocupado de su esposa. O sea, si nosotros tenemos la próxima semana, una semana por alguna razón, no sé, para embellecer la iglesia, pintar, arreglar, ¿quiénes deberían estar aquí? Los solteros. Yang Lee le pone nombre al soltero. No, primariamente decir, no, es que los solteros, porque ellos tienen tiempo. Porque el casado tiene que estar en función de su esposa y la esposa en función del esposo y tiene una excusa. Ahora, no estoy diciendo que no esté. Está hablando de lo que uno está trabajando para el Señor. Dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Asimismo, a diferencia entre la casada y la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa. Porque muchas jovencitas están aburridas buscando con quién se van, a qué hacen, en vez de venir a servir al Señor. Hemos invertido a veces los papeles. A veces los casados son los que están más dedicados sirviendo al Señor que los solteros. ¿Por qué no está el soltero? Porque el soltero está buscando lo que no se le ha buscado, no se le ha dado ninguna responsabilidad en el mundo. Está buscando la diversión, no está buscando edificarse para Dios.
Queridos hermanos, los siervos de Dios son un ejemplo para los hijos de Dios. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Yo como padre, el día que mi hija se casó, la entregué en el altar. De ahí para adelante, Nicole Andrea Dávila, ¿de quién es responsabilidad? Del esposo. Ya yo le dije, Señor, libre el alma de ella. Ahora, como pastor, yo tengo que seguir pastoreándola. Pero como padre, yo ya entregué mi responsabilidad. 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 9 al 11 dice: porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicábamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuánta santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Nosotros, los pastores, los siervos de Dios, que tipificamos el servicio a Dios, tenemos que dar ejemplo en todo lo que hacemos. Amar la iglesia a la manera de Pablo, porque Pablo está amando a la iglesia a la manera de Cristo. Por eso el siervo de Dios sirve sacrificándose a sí mismo. No está buscando agradar a nadie. Yo no puedo negociar mi fe, ni con mis hijos, ni con mi esposa, ni con nadie. Pablo era un verdadero siervo de Dios, el cual no se impone, ni por sus resultados, ni por su prestigio, ni por su autoridad. Simplemente, ¿qué hizo Pablo aquí? Si ese es el consejo de los ancianos, lo voy a hacer. Yo creo que Pablo en su corazón dijo, esto no va a funcionar. Porque cuando a uno lo quieren matar, lo quieren matar. Cuando uno tiene enemigos que están en contra de uno, lo van a hacer. Porque lo quieren destruir. Porque al destruir al siervo de Dios, entorpecen el desarrollo de la iglesia. Colosenses capítulo 1, versículos 24-29. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto por los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Se los traduzco? Pablo veía una iglesia imperfecta. Él no dice, me voy de esta iglesia a ver qué hago con otra iglesia mejor. No. Él dice, acá hay trabajo por hacer. Hay trabajo por discipular. Un siervo de Dios sirve sacrificándose a sí mismo. O eso no implica. Implica la vida. El solo venir a poner sillas, a lavar, a poner, el preparar un sermón, el preparar la alabanza. Jean-Luc, usted como director de alabanza, no como diácono, sino como director de alabanza, ¿ensaya los cánticos? ¿Cuántas horas en la semana? Ahí todos los días, claro, para aprenderlo bien. Para dirigirnos bien. Yo predico, él me ayuda con los cánticos. Acá hay profesores de escuela dominical. ¿Cuántas horas, diácono Sergio, le demanda a usted preparar su escuela dominical? Toda la semana. No es en serio, toda la semana. Usted lo ve, el lunes llega con pastor, venga, avancé esto.
Vuelve el miércoles con otro avance. Vuelve el viernes con otro avance. Es que se nos va la vida. Y no lo hacemos por honor, ni por plata. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos que se extienda el reino de Dios, crecer, madurar. Es que nadie nació aprendido. Queridos hermanos, sirvan sin esperar nada a cambio. Pablo no esperaba nada, ni de los ancianos, ni de la iglesia, ni reconocimiento, ni aprobación. Es que servimos a Dios, pero lo hacemos a través de nuestra conducta. El que juzga es Él. 1 Tesalonicenses 2, y este es los últimos versículos que leo. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, de vuestra visita a vosotros. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 8. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sí ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios por medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió del error ni de impureza, ni fue por engaño, sino según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, para sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros, como nodrizas que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. He aquí un siervo de Dios que se sacrifica por predicar la palabra. Hoy yo quiero terminar el sermón de la siguiente manera. A todo hijo e hija de Dios, sirve a través del ejemplo. El hombre de Dios es ejemplar porque Dios comenzó una buena obra que está perfeccionando. ¿Qué significa eso? Que ni usted ni yo estamos perfectos hoy. ¿Qué pasaría si alguno de nosotros ya estuviera perfecto? Su estadía terminó. Ahora, para demorarse no peque más. El Señor sabe cuándo nos va a llevar. Hoy tenemos que abandonarnos a la obra de nuestro Señor. Aquel que comenzó esa buena obra la está perfeccionando. Sea un verdadero siervo, como acabo de enseñar, trabajando en equipo, trabajando con humildad y mansedumbre, trabajando constantemente. El resultado es del Señor. Pongámonos en pie, vamos a dar gracias al Señor. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estos textos maravillosos, donde muchos de nosotros, Señor, nos sentimos confrontados, porque habemos todo el deseo de querer servir, pero vemos tantas falencias. Ayúdanos, Señor, no a ser como Pablo, ni como Pedro, ni como Juan, sino a ser como Cristo. Imprime, Señor, en nosotros el carácter de un hombre de Dios. Y en el caso de las mujeres, de unas mujeres de Dios, como Marta, como María. Estas mujeres, Señor, que son ejemplares. Muchas de ellas en silencio, trabajando por el reino. Como aquellas que nos narra Lucas, Lidia o Junías. Amado Señor, este es tu reino. Esta es tu iglesia.
Y te rogamos, Señor, por cada uno de los que hoy hemos escuchado tu palabra. Ayúdanos a ser útiles dentro de este lugar, a amar tu obra, a amarnos como dice tu mandato, unos a otros. Y gracias, Señor, por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén.